A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Para mí es muy grato presentar aquí al arquitecto Jorge Ramón, un profesional de la arquitectura y sobre todo un planificador que tiene muchísimas ideas en favor del desarrollo del país y que requiere, por tanto, el apoyo, el respaldo de la sociedad y más que nada de las autoridades del sector público. Y le he invitado porque él tiene algunas ideas magníficas que favorecen al desarrollo del Ecuador, en el concierto internacional sobre todo, de tal manera que le voy a ofrecer la palabra para que él nos explique sus ideas, sus proyectos y cómo es que se le ha presentado estas serie de iniciativas que siempre piensa en favor del desarrollo del Ecuador. Bienvenido, mi querido Jorge, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo cordial para ti, para la audiencia, la teleaudiencia de Telesucesos que nos ve y escucha. En efecto, este caminar ha sido largo, tiene algo más de 20 años y ahora hemos podido actualizar y presentar formalmente, nuevamente a las actuales autoridades, a la administración del presidente Daniel Noboa, todo un portafolio de proyectos, media docena de proyectos que se han presentado bajo la modalidad de alianza público-privada. Este es un portafolio que supera los 5.000 millones de dólares, con un impacto por lo menos de 7 u 8.000 millones de dólares para la economía del país. Bueno, va a ser muy difícil poder explicar ni siquiera a manera de síntesis cada una de estas iniciativas, pero someramente podemos ir en orden y sobre todo llegar a una conclusión que es dramática realmente, porque ninguno de estos proyectos va a poder ver la luz al final del túnel porque existe un problema en el reglamento a la ley de alianzas público-privadas. Y ese es un asunto que hay que corregir para que cualquier proyecto, cualquier iniciativa del sector privado, en cualquier sector, ahora mismo en el sector eléctrico, estamos frente a dramáticas circunstancias y este artículo, el 297 precisamente, es algo que siendo una ley de menor jerarquía, está en contra de la de mayor jerarquía, que es la propia ley. Es decir, el solo artículo 297 le ha esterilizado al total de la ley. ¿De qué ley es, perdón? La ley de alianzas público-privadas. Correcto. Ley de inversiones y alianzas público-privadas, que hoy está eso en manos de una secretaría, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que es creación de la administración del expresidente Lasso. Ahí se generó un portafolio, digamos, de 6 o 8 proyectos que ninguno ha alcanzado tampoco a concretarse. Pero viene esta nueva administración y cambian el portafolio de proyectos por otros temas que corresponderían aparentemente a esta administración, pero que yo sepa, no ha habido concursos para la realización de esos estudios, de tal manera que lo que está pasando, a mi modo de ver, es que muchas de las iniciativas privadas se han convertido en iniciativas públicas, y esto es otro problema que desestimula para que nadie presente una iniciativa privada, porque
al menos con este artículo que mencionamos, no hay manera. Nadie, ninguna corporación, ninguna institución académica va a poder presentar un proyecto sabiendo que después de ingentes inversiones, mucho tiempo también de años pueden ser de estudios, desarrollo de los proyectos, se presentan, pero al no tener la posibilidad el dueño de la iniciativa originario de igualar o mejorar esa oferta, entonces simplemente se presentaría para que sea copiada, para que sea utilizada esa propiedad intelectual en favor de un tercero, que se puede bajar $1,000 o $5,000 en el precio de la oferta, y con eso simplemente se anulan. Nadie va a presentar iniciativas privadas en ese sentido. ¿Y hay algún proyecto en efecto que tú podrías explicarnos a la audiencia con el objeto de que se conozca la realidad de estas ideas? Yo diría que por lo menos 3 proyectos de este portafolio de 6 proyectos competen directamente al gobierno central, porque algunos otros pueden ser competencia de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, dada la jurisdicción donde se desarrollan estos proyectos. Entonces hay algunos que corresponden exclusivamente al municipio del Distrito Metropolitano de Quito, otro quizás al Consejo Provincial de Pichincha, y así. Pero estos 3 proyectos, que son de carácter regional y de carácter nacional, sí son muy significativos. Hay uno que se presentó hace 14 años y ahora está completamente actualizado de acuerdo con las circunstancias, y que tiene que ver con el reordenamiento de la edificación pública, tanto del gobierno central como del gobierno local del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Ejecutivo en Quito tiene 200 propiedades, de las cuales son 80 edificios, y todo eso tiene un valor aproximado de $800 millones. El 30% de esta edificación está subutilizada o está en desuso, de tal manera que el concepto de este proyecto es que esos $800 millones puedan pasar a abonar la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y al tomar el IES todo este gran paquete de activos, el IES estaría en posibilidad de vender al sector público, sobre todo estos edificios, como te digo, que son los que permitirían el reordenamiento de la ciudad, porque hay que tener en cuenta que Quito es una ciudad administrativa básicamente y se ha ido desordenando en el tiempo. Entonces esto permitiría la ejecución del proyecto que hemos llamado proyecto de complejo urbano centro cívico 2034. ¿Y por qué 2034? Porque estando ahora al 2024, 10 años antes, en el 2034 Quito celebra los 500 años de la Fundación Española, de tal manera que estaríamos a muy buen tiempo para poder edificar esta infraestructura justamente con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, sin que el Estado tenga que invertir un solo centavo. Este es un proyecto un poco más complejo que tiene que ver con darles una vocación específica a cada una de las centralidades por las que atraviesa el metro, que son 22 kilómetros y luego hasta la Ofelia 25 kilómetros, 5 centralidades comenzando a partir de Quitumbe, Centro Histórico, La Carolina, Parque Bicentenario y la Ofelia. Con nuevas vocaciones en cada una de estas centralidades se permitiría Quito tener una ciudad mucho más organizada, mucho más productiva y, por supuesto, de aquí a 10 años, inaugurar un complejo urbano digno de una capital que hoy tiene 3 millones de habitantes. Es decir, un centro
administrativo que esté pues ubicado y que recoja a todas las entidades públicas, ¿no es cierto? Las entidades públicas del Ejecutivo, los órganos de control y también las que requiera el propio IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este proyecto, como he mencionado, se presentó originalmente hace 14 años, de tal manera que fue el proyecto que inspiró en administración del expresidente Correa a que se hagan las famosas plataformas que conocemos nosotros, plataformas administrativas, la del norte, financiera, y la del sur, donde también están 3 o 4 ministerios. Y cabe mencionar estas dos plataformas, de las 4 que era el proyecto, están absolutamente subutilizadas. Es una pena que una inversión de esta naturaleza tenga apenas en un caso el 40% de ocupación y en el otro un 60%. Entonces es un desperdicio de recursos enorme que estamos a tiempo para poder usarlos en mejor forma, ya que dentro de este proyecto, por ejemplo, está el hecho de que en el centro histórico de Quito, el municipio que tiene 22 edificios patrimoniales que está utilizando para las diferentes secretarías y toda la administración, pueda pasar justamente a utilizar la plataforma financiera del norte. Ahí entran 4,000 funcionarios. Al despejar todos estos edificios en el centro histórico, ¿qué es lo que estaría haciendo el municipio? Dando la posibilidad de una nueva vocación, que es la que le corresponde a todos los centros históricos del mundo. Hay ejemplos, París, Londres, Madrid. Mira, ahí es donde se tiene que generar un tema de carácter cultural y lo que se da en llamar ahora la economía naranja, que es esto de la industria creativa. Entonces, en estas edificaciones tendrían que entrar todas las escuelas de teatro, danza, música, escultura, pintura, arquitectura, todo lo que tenga que ver con industria creativa, que como referente, por ejemplo, podríamos decir que en Colombia o en la Argentina, esta industria creativa puede llegar a ser un 3 o 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, no es un tema despreciable, hay que atender este sector de la economía. Existe la infraestructura, Quito tiene la tradición, Quito tiene la historia, Quito tiene la cultura, y hay que tratar de acometer en una reforma ya de carácter integral, una reforma importante, pero que requiere necesariamente de la voluntad política de 3 actores, que son la Presidencia de la República, el municipio de Quito y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Formidable. Mira, esto es digno de tener muy en cuenta, y sobre todo hago un llamado a las autoridades del gobierno central para que recojan estas iniciativas como las que ha presentado el arquitecto Jorge Ramón, porque realmente esto es hacer patria, ¿no? Con responsabilidad, pensando en el futuro. Y como tú dices, en este caso la administración pública se merece pues un tratamiento en esta línea, ¿no? De tal manera que yo te agradezco mucho que hagas con tu presencia un llamado a las autoridades, sobre todo del gobierno central, para que reaccionen, tomen en cuenta y faciliten estas iniciativas privadas que merecen pues el apoyo del gobierno central. Hay otro caso, Edwin, que tiene que ver con la utilización, en la misma forma, de las 550 hectáreas que han quedado aplanadas, se les reconoce así, en esa forma, en el sector del Aromo, donde se iba a realizar esto que se llama el proyecto fallido de la refinería del Pacífico. Ya se ha dispuesto para la utilización de 300 hectáreas que no fueron intervenidas con movimiento de tierras, al menos no mayormente, algo se podrá haber hecho, eso para la aplicación del huerto solar fotovoltaico. Es un proyecto que es complementario al proyecto
que hemos presentado nosotros igualmente hace 8 años en administración, al principio de la administración del expresidente Moreno, denominado Ciudad Inteligente El Aromo. Esto permite recuperar los 600 millones de dólares de inversión hecho por el Estado, 300 millones de dólares en el movimiento de tierras y otros 300 millones de dólares que costó el acueducto desde la represa de la Esperanza hasta esta planicie del Aromo. Estos 600 millones de dólares es una inversión muy significativa que permitiría comenzar en forma inmediata este proyecto que implica el desarrollo de un parque industrial para 100 empresas, 19,000 unidades de viviendas y todo el equipamiento urbano complementario. Es decir, aquí hay un instituto técnico con 36 especialidades, un hospital, escuelas, colegios, comercios, hoteles, todo esto a través de la iniciativa privada, porque el Estado ya ha hecho una inversión suficientemente significativa y realmente hacer 19,000 unidades de vivienda en este sector generaría una mitigación a este gran déficit habitacional y de vivienda que tenemos en el país. Este proyecto es un poco más complejo igualmente y se lo conoce como reordenamiento territorial de los 4 cantones manavitas, Manta, Montecristi, Portoviejo y Jaramillo, que están justamente en sectores que apenas son de 15 y 20 minutos con respecto a la planicie del Aromo, de tal manera que sería un gran polo de desarrollo, generador de empleo sobre todo, ¿no?, que permite la sostenibilidad del proyecto a través de generar trabajo a todas estas personas que van a poder tener ingresos y demandar vivienda, van a poder comprar su vivienda, porque primero tenemos que darles trabajo. Si no hay fuentes de trabajo, muy difícil que nadie pueda pagar su vivienda. Este es un proyecto igualmente que el presidente Noboa en campaña lo mencionó. Sabemos pues que estos tiempos que hemos vivido todos han sido muy difíciles con el tema de la seguridad y con diferentes circunstancias, incluso también los atrasos económicos, pero yo creo que este es un proyecto para verlo como un tema de política pública a mediano plazo y poder desarrollarlo en 8 años, fácil, porque esto técnicamente se lo puede hacer y solamente requiere de la voluntad política igualmente. Exactamente, esa es la realidad que nos ha presentado el arquitecto Jorge Ramón, que me parece que el Ecuador debe conocer. La opinión pública debe tener en cuenta estas explicaciones que van en esa línea, es decir, de desarrollar al Ecuador, de ofrecer facilidades y sobre todo de modernizarle al Ecuador, a nuestro país. Yo te agradezco muchísimo, Jorge, por esta presentación que realmente llama a la atención de las entidades del sector público, sobre todo del gobierno central, que recoja estas iniciativas que van siempre en beneficio del desarrollo del país. Muchísimas gracias, Jorge. A ti muchas gracias y a la teleaudiencia un saludo cordial nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,